transformándonos con una mente renovada. Mientras comenzamos el estudio de tu palabra esta mañana, te pedimos que nos concedas tu espíritu para guiar y dirigir nuestros estudios, que perdones nuestros pecados, que prepares nuestros corazones y mentes para la lluvia tardía, y que deseamos que viertas en nuestros recipientes. Queremos entender implicaciones de las dos purificaciones del templo en nuestra historia, en la historia de los milleritas, en el tiempo de Cristo, y te pedimos que tu Santo Espíritu unja nuestros ojos para que podamos ver y entender esta verdad de tal manera que nos transforme más plenamente a tu imagen, y prepáranos para tener un mensaje ganador para aquellos con quienes entramos en contacto. Te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando con las tablas de Habacuc tal como se tipifican en las Escrituras, y algunas de las áreas donde se tipifican requieren, al menos como entiendo la lógica, requiere un poco de preparación antes de que llegues a los ciertos pasajes en la Biblia que tratan directamente con los gráficos como un hito en nuestra historia. Así que hemos estado mirando líneas sobre líneas, de acuerdo con Isaías 28. Y ese hemos establecido hace 2 días. El domingo, que esta es la historia de los milleritas, es ilustrando la secuencia de eventos, Está ilustrando la secuencia de eventos. los hitos del juicio. Estos 3 mensajes conducen a 1844, cuando comienza el juicio. Y esta historia de los milleritas, el periodo de tiempo de los milleritas ilustra la historia cuando se cierra el juicio en nuestra historia. Y hay 3 hitos en esta historia que conducen al cierre de la probation. Que conducen al cierre del al cierre del tiempo de gracia. El primer hito en la historia de los milleritas, cuando el Islam es restringido, 11 de agosto de 1840, paralelamente a la restricción del Islam, el 11 de septiembre de 2001. El segundo hito en las líneas de juicio en la historia de los milleritas es el cierre de las puertas de los protestantes de los Estados Unidos. El segundo hito en el cierre de la línea de juicio es el cierre de las puertas de los protestantes con la ley del domingo en los Estados Unidos. El tercer hito en la historia de los milleritas de la línea de juicio es el comienzo del juicio, cuando se cierra la puerta al lugar santo, prefigurando el final del juicio. Cuando se cierra la puerta, cuando Miguel se levanta. Así que, cuando estás tratando con Apocalipsis 18, tú reconoces esta línea en línea, pero lo que vamos a ver es que en la historia de los milleritas y en nuestra historia hay 2 purificaciones del templo, y cada purificación del templo posee su propia primera, segunda y tercera prueba. Así que hay 2 procesos de prueba en la historia de los milleritas de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y por lo tanto hay 2 procesos de prueba en nuestra historia de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos identificando que esto es aceptable. Estamos enfatizando la 10ª regla de William Millerite, donde dice que las figuras a veces tienen 2 o más significados. Y estamos basándonos en Ezequiel 12, que fue un pasaje en las Escrituras que estableció los hitos de este gráfico con Habacuc 2. Y estamos diciendo que los profetas hablan más sobre nuestro tiempo y época que lo hicieron. El momento en que se proclamaron las profecías, vamos a tratar más sobre Ezequiel 12 a medida que avancemos desde una perspectiva diferente. Así que no pienses que este es el único aspecto del que vamos a hablar. El último rey de Israel, Sedequías. Este fue un mensaje específicamente para Sedequías en su periodo de tiempo. Y Sedequías, por supuesto, está allí cuando Jerusalén es destruida. O él es el último hito en la destrucción de Jerusalén, que prefiguró la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo, que prefigura el fin del mundo.
Así que, con la historia de Sedequías y la destrucción de Jerusalén, encuentras que este pasaje en Ezequiel 12 tiene una aplicación. Para Sedequías, el periodo de Cristo y nuestra historia, nos ocuparemos de eso más tarde. Lo que estamos tratando ahora son las dos purificaciones del templo en el deseado de todas las gentes 161. Dice, en limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de la lujuria egoísta, de los malos hábitos que corrompen el alma. Luego ella cita Malaquías 3, los versículos 1 al 3. Y lo que quiero que veas aquí es que la hermana White está asociando las dos purificaciones del templo de Cristo como un cumplimiento de Malaquías capítulo 3. Y no es muy difícil de ver eso. Malaquías 3 se cumplió en el tiempo de Cristo porque el primer versículo nos presenta a Juan el Bautista, pero a veces podemos pasar por alto. Este pasaje enfatiza las dos purificaciones del templo en el tiempo de Cristo y queremos poner eso en contexto, así que es un placer que te unas a nosotros. Vamos a poner eso en contexto. Leyendo Malaquías 3, los versículos 1 al 4. Y hay unas 5 cosas aquí de las que queremos tomar nota. Todos ahí. Malaquías 3, versículos 1 al 4. He aquí, enviaré a mi mensajero, y queremos identificar que el mensajero, por supuesto, es Juan, el Bautista en el tiempo de Cristo. He aquí, enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y el Señor a quien ustedes buscan vendrá de repente a su templo, incluso el mensajero del pacto en quien ustedes se deleitan. He aquí, él vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Hay dos venidas ahí, marcadas, y la hermana White aplica esto a las dos purificaciones del templo. Así que estas dos venidas aquí en este pasaje son una inferencia profética al hecho de que él viene repentinamente a su templo 2 veces, al principio y al final de su ministerio. En Cristo viene es el mensajero del pacto. En las historias donde se cumple Malaquías, el Señor está entrando en un pacto con su pueblo. Veremos que esto se cumplió en el tiempo de Cristo cuando Él estaba entrando en pacto con la iglesia cristiana. Se cumplió en la historia de los milleritas, cuando Él está entrando en pacto con el adventismo. Y se cumple una vez más al final del mundo, cuando Él está entrando en pacto con los 144,000. Y lo digo en un sentido genérico. Sé que hay características que son específicas sobre los 144,000 que no estoy identificando en este momento. He aquí, enviaré a mi mensajero Juan el Bautista. Él preparará el camino delante de mí. Y el Señor a quien ustedes buscan vendrá de repente a su templo, incluso el mensajero del pacto, en quien ustedes se deleitan. He aquí, Él vendrá, dice el Señor de los ejércitos, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse cuando Él aparezca? Porque Él es como el fuego del refinador. La purificación del templo es una referencia al proceso de purificación que tiene lugar en los periodos en que se cumple. Una forma de reconocer esto es que este es el clímax del Evangelio eterno. El Evangelio eterno es la obra de Cristo, y produciendo dos clases de adoradores basadas en la introducción de un mensaje de prueba profético, y encontrarás. Si vas al capítulo 2 de Juan, inmediatamente después, Cristo limpió el templo. Dice que los discípulos entonces recordaron que estaba escrito que el celo de su casa lo consumía. La purificación del templo es un cumplimiento de una profecía. Siempre hay un mensaje profético asociado con la purificación del templo, y ese mensaje se potencia en la purificación del templo, porque es el Evangelio eterno. Es un mensaje profético que produce dos clases de adoradores. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse cuando Él aparezca? Porque Él es como el fuego del refinador y como el jabón del lavanderos, y Él se sentará como refinador y purificador de plata. Y Él purificará a los hijos de Leví. Todos los profetas hablan más sobre el fin del mundo que sobre el día en que vivieron. Y como adventistas del séptimo día, sabemos que los 144,000 en Apocalipsis 7 consisten en 7 tribus espirituales de Jacob. Pero aquí este proceso de purificación en Malaquías se está asociando con los hijos de Leví,
Esto es intencional por parte del Espíritu Santo y nos está enseñando que al final del mundo, cuando esto alcance su cumplimiento perfecto, el proceso de purificación va a ser el proceso de purificación. El proceso de purificación está asociado con los hijos de Leví, que son un símbolo de aquellos que se pusieron del lado correcto. En la cuestión, cuando Aarón levantó el becerro de oro, que simboliza la imagen de la bestia al final del mundo, está simbolizando la ley del domingo. El proceso de purificación de Malaquías apunta principalmente al proceso de purificación que eleva a los 144,000 justo antes de la crisis de la ley del domingo. Y en la ley del domingo, por supuesto, serán levantados como una señal final. Volviendo a la lectura, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como el fuego del refinador y como el jabón del lavandero. Y Él será como un refinador y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los purificará como el oro y la plata, para que puedan ofrecer al Señor una ofrenda de rectitud. Entonces la ofrenda de Judá en Jerusalén será grata al Señor como en los días de antaño, como en años pasados. Y queremos señalar que después, al concluir el proceso de purificación, hay una ofrenda justa que ha sido establecida. Él tiene un pueblo justo que puede hacer una ofrenda justa. Y esto es al concluir el proceso de purificación. Y esta es una de las señales de estos versículos que queremos señalar. Nota que dice que los va a purificar como el oro y la plata. No es un hecho que se discute en el adventismo, que aquí en Malaquías 3, versículo 1, cuando dice, he aquí, yo enviaré a mi mensajero. Esto se refiere a Juan el Bautista. Eso es lo que llaman algo obvio. Cuando Juan el Bautista está presentando a Cristo en el capítulo 3 de Mateo, dice esto, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Este es el versículo 11 y 12 de Mateo 3. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Juan viene primero, luego Cristo, de quien no soy digno de llevar las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano, y limpiará a fondo su era, y recogerá su trigo en el granero. Pero él quemará la paja, el fuego inextinguible. ¿Cuál es su era? Bueno, es el suelo de un granero donde el trigo y la cizaña están mezclados. Y él va a separar el trigo de la cizaña, él lo va a purificar a fondo. Él va a separar el trigo de la cizaña. ¿Con qué lo va a hacer? Un aventador y un aventador. Es muy similar a un arma, una cuerda, un látigo. No, diría que era muy similar a un cepillo de tierra. Está bien, pero no queremos desviarnos aquí sobre Jesús siendo el hombre del cepillo de tierra. Él también es el refinador y purificador que limpiará su era, separando el trigo de la cizaña. Esta es una de las características que Juan asocia con Cristo. Ahora queremos asegurarnos de que entendemos que esto, ilustración del refinador y el purificador, está hablando sobre un proceso de purificación en los testimonios a los ministros. 3:7. No puedo decir con certeza cuándo comenzará este proceso de refinamiento, pero no se hará esperar mucho. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. Él limpiará a fondo su era. Así que quiero que veas aquí que la hermana White está diciendo que este proceso de refinamiento va a suceder en un futuro cercano cuando ella escribió esto. Pero ella simplemente relacionó a Juan el Bautista, profecía sobre Cristo, que él limpiará su era con su aventador y con la purificación del templo. Ella dice, aquel cuyo aventador está en su mano. Esa es la identificación de Cristo por parte de Juan el Bautista. Aquel cuyo aventador está en su mano limpiará su templo de su contaminación moral. Así que vemos en este pasaje que el proceso de limpieza es un proceso de refinamiento y que se logra por el hombre, con el aventador en su mano. Mientras él limpia el templo,
Ahora, esto se cumplió en el tiempo de Cristo, pero se cumplió en 1844. La hermana White dice en El Gran Conflicto 427 que la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la limpieza del santuario se presenta en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre ante el anciano de días como se presenta en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo profetizada por Malaquías son descripciones del mismo evento. La venida del Señor profetizada por Malaquías es el mismo evento que la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. ¿Son el mismo evento? Y esto también se representa por la venida del esposo al matrimonio, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Notarás que en esta declaración de la gran controversia se mencionan 4 venidas, y ella lo expresa de esa manera cada vez. Notarás que en esta declaración del conflicto de los siglos se notan 2 venidas y ella lo expresa de esta manera. Él viene al lugar santísimo para la purificación del santuario. Él viene ante el anciano de días para recibir un reino. Él viene repentinamente al templo y al cumplimiento de Malaquías. Y el esposo viene al Se notan varias venidas. Y el esposo, matrimonio. Y como adventistas de la Odisea leemos esto, si es que lo leemos. Y no vemos que se esté haciendo una distinción entre estas 4 profecías, pero estas son 4 profecías diferentes que se cumplieron al mismo tiempo y están enseñando 4 lecciones 4 profecías diferentes que se cumplieron al mismo tiempo y están enseñando 4 lecciones, 4 venidas del Señor Jesús. diferentes, 4 verdades diferentes. Y la única manera de entender la importancia de ellas es tomar la línea de Daniel 7:13 y colócalo en la línea de Daniel 8:14 y colócalo en la línea de Mateo 25 y colócalo en la línea de Malaquías 3, que es justo lo que hemos estado haciendo. Hay más que decir sobre esa cita, pero lo que quiero que veas es que en 1844 la hermana White dice que Malaquías 3 se cumplió el 22 de octubre de 1844. El mensajero del pacto vino repentinamente a su templo. ¿Qué significa repentino? El vigilante del sur, 24 de enero de 1905, dice, esta venida también es profetizada por el profeta Malaquías. El Señor a quien buscáis vendrá repentinamente a su templo, incluso el mensajero del pacto en quien os deleitáis. He aquí, él vendrá, dice el Señor de los ejércitos. La venida del Señor a su templo fue repentina, dice que el Di vendrá repentinamente a su templo. Ahora ella va a definir lo que significa repentino. La venida del Señor al templo fue repentina, inesperada, para su pueblo. Así que la palabra repentino que usa Malaquías significa que es inesperado. Fue inesperado que Jesús iba a entrar en el templo y limpiarlo en ambas ocasiones. Fue inesperado que Cristo iba a comenzar el juicio investigativo el 22 de octubre de 1844. Para esas personas que estaban entendiendo las profecías, que estaban identificando esa fecha, ciertamente no esperaban que Él comenzara ese trabajo. Ellos pensaban que venía a limpiar la tierra con fuego, y solo para dejarlo registrado, el 9/11 fue inesperado. Está bien, hoy la hermana White dice que Malaquías 3 no solo se cumplió en 1844, sino también en la gran controversia, solo un par de párrafos antes del que acabamos Sino también en el conflicto de los siglos, solo un par de párrafos antes del que acabamos, de leer de la gran controversia anteriormente, sobre las cuatro del conflicto de los siglos anteriormente sobre las venidas de Cristo. Ella nos dice que Malaquías 3 se va a cumplir aquí al final del mundo. Malaquías 3 se cumplió en la época de Cristo, en la época de los milleritas y en nuestra época. Estas son las mismas 3 historias con las que tratamos hace un tiempo en la gran controversia. 611, en el conflicto de los siglos 611, donde la hermana White compara el trabajo de los ángeles de Apocalipsis 18 con la historia de 1840-44 y con Pentecostés. Las mismas 3 historias, estas son las mismas 3 historias con las que ella trata en Escritos Tempranos, página 259. El primer párrafo siendo con la que ella trata en Primeros Escritos, página 259, el primer párrafo siendo nuestra historia, enfatizando la controversia sobre las verdades fundamentales.
Luego sigue la historia de Cristo, donde ella dice que aquellos que rechazan el mensaje de Juan no pueden beneficiarse de las enseñanzas de Jesús, seguida de la historia de los milleritas. Aquellos que rechazaron el primer mensaje de los ángeles no pueden beneficiarse del segundo mensaje de los ángeles. Estas tres historias son mencionadas a menudo por la hermana White y también hemos hecho referencia a estas tres historias en una de sus citas sobre la limpieza del templo. Así que se cumplió la limpieza del templo en la época de Cristo. Vino dos veces. Se cumplió en la historia de los milleritas. Acabamos de ver su comentario sobre eso. Y ahora ella dice en Gran Concilio, verso 427, dice, Gran controversia en el conflicto de los siglos. el profeta que podrá soportar el día de su venida, ¿quién podrá estar en pie cuando él aparezca? Porque él es como el fuego del fundidor y como el jabón del lavanderos, y él será como un refinador y purificador de plata. Él purificará a los hijos de Leví y los limpiará como el oro y la plata, para que puedan ofrecer al Señor una ofrenda de justicia. Aquellos que están viviendo en la tierra, cuando la intercesión de Cristo cese en el santuario de arriba, deben estar en la presencia de un Dios santo, sin un mediador. Sus vestiduras deben estar sin mancha. Sus caracteres deben ser purificados del pecado por la sangre rociada. A través de la gracia de Dios y con la ayuda de su propio esfuerzo diligente, deben ser firmes y vencedores en la batalla contra el mal, mientras el juicio investigativo avanza en el cielo, mientras los pecados de los creyentes penitentes están siendo removidos del santuario. Debe haber un trabajo especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta palabra es más. Este trabajo está representado más claramente en los mensajes de Apocalipsis 14. Cuando este trabajo haya sido completado, los seguidores de Cristo estarán listos para su aparición. Y ahora ella va a citar el versículo 4 de Malaquías 3. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ella dice, entonces, será la ofrenda de Judá, dice Malaquías. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será grata al Señor, como en los días de antaño, como en años pasados. Entonces lo será cuando ella lo precede diciendo, cuando este trabajo, ¿qué trabajo? El trabajo de purificación, que se representa en los versículos 2 y 3 de Malaquías 3, el trabajo del refinador y purificador, separando a los hijos de Leví de la cizaña, de la escoria. Y este trabajo se presenta más claramente, dice ella, en los mensajes de Apocalipsis 14. Y los mensajes de Apocalipsis 14 describen cuántos mensajes. 3. Así que este trabajo de purificación que se representa en Malaquías 2 y 3 se basa en un proceso de prueba de 3 pasos, como se representa en Apocalipsis 14. Y cuando el proceso de purificación esté terminado, entonces el Señor tendrá una ofrenda de justicia, porque la ofrenda será traída por personas que son justas. Por supuesto, este es el mensaje del primer ángel. Teme a Dios, dale gloria. Cuando le das gloria, le estás ofreciendo una ofrenda en justicia y esto concluye con el juicio. Teme a Dios, dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Así que Malaquías 3 se cumplió en el tiempo de Cristo con las 2 purificaciones del templo. Se cumplió en la historia de los milleritas. Se cumple en nuestra historia y cuando el proceso de purificación esté terminado, tendrán una ofrenda como en los días de antaño. Y en Review and Herald, 10 de abril de 1894, ella cita a Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4, y luego ella dice, un proceso de refinamiento y purificación está ocurriendo entre el pueblo de Dios y el Señor de los ejércitos ha puesto su mano en esta obra. Este proceso es muy difícil para el alma, pero es necesario para que se pueda eliminar la contaminación. Las pruebas son esenciales para que podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial en sumisión a su voluntad, para que podamos ofrecer al Señor una ofrenda de justicia. Ese es el versículo 4. La obra de Dios de refinar y purificar el alma debe continuar hasta que sus siervos estén tan humillados
tan muertos a sí mismos que cuando sean llamados al servicio activo puedan tener un ojo único en la gloria de Dios. Al final del proceso de purificación hay una ofrenda de justicia y Malaquías dice que esta ofrenda de justicia es como en los días de antaño o como en años pasados, y hemos leído esto antes, pero en la gran controversia 400, hablando del grito de medianoche, justo aquí, en la historia de los milleritas del grito de medianoche, hablando del grito de medianoche, dice, como una ola de marea, el movimiento se extendió por la tierra, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta los lugares rurales más remotos. Siguió hasta que el pueblo de Dios que esperaba fue completamente despertado. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como la escarcha temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron que su duda y perplejidad se desvanecían. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los creyentes? Vieron su duda y perplejidad se desvanecieron y la esperanza y el valor animaron sus corazones. Su trabajo estaba libre de esos extremos que siempre se manifiestan cuando hay emoción humana, sin la influencia controladora de la palabra y el Espíritu de Dios. Ahora, observa esta siguiente parte. Hablando del grito de medianoche, era similar en carácter a esas temporadas. La humillación y el regreso al Señor. Hablando del clamor de medianoche, era similar a las siguientes temporadas, la humillación del Señor. Que entre el antiguo Israel seguían mensajes de reproche de sus siervos, tenía las características que marcan la obra de Dios en cada época. Había poca alegría extática, profunda búsqueda del corazón, confesión de pecados y abandono del mundo. Una preparación para encontrarse con el Señor era la carga de los espíritus angustiados. Había oración perseverante y consagración sin reservas a Dios. Clamor de medianoche era una ofrenda en justicia. Y era similar a los días de antaño, a los años pasados, porque el trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. Y cuando el proceso de purificación haya terminado, el Señor tendrá una ofrenda de justicia. Será una ofrenda de justicia paralela al clamor de medianoche, a la entrada triunfal, a las plagas de Egipto, a los animales subiendo al arca, manifestaciones divinas. Las plagas de Egipto, que paralela a los animales subiendo al arca, todas estas manifestaciones del poder de Dios, que están representadas en las antiguas líneas de reforma sagrada. Así que eso está en su lugar. Ahora queremos considerar que el mensaje profético es que purifica a la iglesia, porque es un mensaje profético que lo hace. El proceso de purificación de Malaquías es simplemente otra ilustración, otra línea del Evangelio eterno de cómo el Señor logra la producción de dos clases de adoradores y luego los demuestra. No hace falta decirlo, si lo piensas bien, que cuando el proceso de purificación haya terminado, el Señor tendrá una ofrenda en justicia. ¿Pero qué más tendrá? Tendrá una ofrenda de injusticia. El trigo es la ofrenda en justicia y la cizaña será una ofrenda en injusticia, porque va a manifestar dos clases de adoradores. ¿Cómo lo hace? Revisando Heraldo 1, digno 6. Las palabras del Señor en Malaquías 3, versículos 1 al 3, establecen el trabajo esencial que debe hacerse en la iglesia de Dios. Así que los versículos 1, 2 y 3 de Malaquías 3 son el trabajo que es esencial realizar en el mundo, en la iglesia de Dios. Luego ella cita Malaquías 3 del 1 al 3 y luego dice que un mensaje, que es una espada de doble filo, debe ser dado al pueblo para eliminar los males que se ven entre ellos. Se deben hacer un testimonio vivo que despierte la conciencia paralizada. ¿Cuál es el trabajo que debe hacerse? Un mensaje profético. ¿Y cuántos filos tiene esta espada? 2 filos. Puedes cortar yendo en esta dirección y puedes cortar volviendo en esta dirección. Son 2 filos, una espada de doble filo. Y va a ser un mensaje que venga de la Biblia y del espíritu de profecía. Bueno, va a venir de ellos. Pero ¿quién lo va a dar? Lo van a dar los ángeles.
un testimonio vivo. Este mensaje, que es una espada de doble filo, va a ser entregado por seres humanos vivos. Es un testimonio vivo. Es un testimonio vivo. Eso cumple con el proceso de purificación de Malaquías 3, versículos 1 al 3. Y Malaquías 3, versículos 1 al 3, dice que el Señor va a levantar a Juan el Bautista para preparar el camino para Cristo, el mensajero del pacto, para que venga y entre en pacto con el pueblo. Y luego en los versículos 2 y 3 hay un proceso de purificación, que es el Evangelio eterno. Eso produce en realidad el grupo de personas con las que el mensajero del pacto va a entrar en pacto. Y luego tiene una ofrenda de justicia. Pero la manera en que él logra esto es con espada doble filo. Bien, ¿qué representa el 2 en escrituras? Quizás no estés familiarizado. ¿Qué representa el número 2 en las escrituras? Austin. Candice, el número 2. ¿Quién hay su posición? Primer y segundo ángeles. Está bien. El número 2 en las escrituras representa la palabra de Dios, ¿no es así? Sobre el testimonio de dos, una cosa será establecida. ¿Cuáles son los dos ungidos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. En nuestra época son la Biblia y el espíritu de profecía. No puedes establecer la verdad sin estos dos testigos. El número 2 es la palabra de Dios. Así que este mensaje se basa en el espíritu de profecía, la espada de doble filo. Un filo es la Biblia, el otro filo, el espíritu de profecía. En el tiempo de los milleritas, filo Antiguo Testamento, otro filo Nuevo Testamento. En el tiempo de Zacarías, un filo era la ley y el otro eran los profetas. La palabra de Dios siempre es una espada de doble filo. Ahora, observa, cuando se trata de la respuesta del hermano Tracy, una espada de doble filo son los mensajes del primer y segundo ángel. Ya hemos leído esto. Esto es de una parte anterior de la serie de Escritos Tempranos, página 259. Se me indicó que volviera a la proclamación del primer De Primeros Escritos, página 259. Se me indicó que volviera a la proclamación del primer. advenimiento de Cristo. Juan fue enviado en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino para Jesús. Aquellos que rechazaron el testimonio de Juan no se beneficiaron de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que predecía su venida los colocó en una posición donde no podían recibir la evidencia contundente de que él era el Mesías. Satanás llevó a aquellos que rechazaron el mensaje de Juan a ir aún más lejos y a rechazar y crucificar a Cristo. Al hacer esto, se colocaron en una posición donde no pudieron recibir la bendición en el día de Pentecostés que les habría enseñado. El primer y segundo mensaje conducen al juicio. En los escritos tempranos, página 260, el siguiente párrafo. En Primeros Escritos, página 260, el siguiente párrafo. Después del que leímos sobre Juan, el Bautista en Cristo, dice: aquellos que rechazaron el primer mensaje no pudieron beneficiarse del segundo, ni tampoco se beneficiaron del clamor de medianoche, que era prepararlos para entrar con Jesús por fe en el lugar santísimo del santuario celestial. La misma historia en el tiempo de Cristo es, una vez más, un cumplimiento de Malaquías 3, y es una espada de doble filo. Tienes mensajes a aceptar. Mensaje del primer ángel seguido por el segundo ángel. Aceptar el mensaje del primer ángel seguido por el mensaje del segundo ángel. Y el mensaje del primer ángel fue traído por William Miller. Y el mensaje del primer ángel está personificado por Juan Bautista. El mensaje del primer ángel está personificado por Elías. Y la hermana White llama a William Miller Juan el Bautista y Elías. Él es el primer filo de la espada. Él es el mensaje del primer ángel. Y su mensaje se fortalece cuando se presenta el segundo mensaje y se introduce al segundo ángel. Cuando un poderoso ángel desciende del cielo y pone su pie sobre la tierra y el mar, y ese ángel no es otro que Jesucristo. William Miller fue seguido por el mensaje del segundo ángel, asociado con Jesucristo. Espada doble filo. Ya hemos leído esto antes, hablando de nuestro tiempo y época. Dice: así que en la última obra para la advertencia del mundo se hacen dos, llamados distintos a las iglesias. Ese es el mensaje del primer y segundo ángel, historia de Miller.
Ese es Juan el Bautista y Jesús. Ese es Elías y Elías. Esa es la espada doble filo. Ese es el mensaje que lleva a cabo el proceso de purificación, representado por Malaquías 3, versículos 2 y 3. Eso también es la tipificación que encontramos en Adán, porque en Génesis 2:7 dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está el primer filo de la espada, ahí está el primer mensaje. Y sopló en sus narinas aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hay un segundo mensaje, él sopló. En el cuerpo, por supuesto, esto prefigura Ezequiel 37, que ya hemos tratado, que a Ezequiel se le dieron dos mensajes proféticos para dar al valle de los huesos secos y muertos. El primero, imagen creada, creó a Adán del polvo de la tierra. Juntó los cuerpos, hueso con hueso, tendón con tendón, músculo con músculo, pero no estaban vivos hasta el segundo mensaje, cuando el aliento entró en el cuerpo y se pusieron de pie. Un ejército poderoso, un ser viviente. Ezequiel 37. Ezequiel La 37. creación de Adán, proceso de dos pasos, mensaje de dos pasos, prefigurando a Elías y Elías, prefigurando a Juan y Jesús, prefigurando el mensaje del primer y segundo ángel, prefigurando el hecho de que son la espada de doble filo. Eso produce un proceso de purificación cuando el mensajero de los pactos se sienta como refinador y purificador de los hijos de Leví. Al final del mundo, proceso de prueba de dos pasos que conduce al juicio donde la puerta está cerrada. ¿Qué poder debemos tener de Dios? ¿Qué poder debemos tener de Dios? Es que esos corazones fríos que solo tienen una religión legal deberían ver las mejores cosas que se les han provisto, Cristo y su justicia. Se necesitaba un mensaje que diera vida a los huesos secos. Era un mensaje, dos mensajes. Está bien, profetas y reyes. Página 15. Y algunas personas tienen dificultades con dónde vamos a bajar, estamos cambiando un poco de marcha. Estamos diciendo que en la historia de Miller es la historia de dos mensajes, primer y segundo mensaje. Concluye con el juicio en términos de la línea de juicio en nuestra historia. Primer mensaje, segundo mensaje, puerta cerrada. Pero cuando tratamos con la purificación del templo, entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero queremos saber cuáles son los mensajes de estos primeros y segundos ángeles. Sabemos que el mensaje que purifica al pueblo de Dios en cumplimiento de Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3, es una espada de doble filo. Entonces, ¿cuáles son las características de cada lado de la hoja? Profetas y Reyes 7:15. En el día de Malaquías, la burlesca pregunta de los impenitentes: ¿dónde está el Dios del juicio? ¿Dónde está el Dios del juicio? Ahí está el tema, que la primera oración de ese párrafo trata sobre el Dios del juicio. Se encontró con la solemne respuesta: el Señor vendrá de repente a su templo, incluso el mensajero del pacto, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Y luego ella cita a Malaquías. El punto es la pregunta que se planteó. De manera burlona es: ¿dónde está el Dios del juicio? Y la respuesta dada, Malaquías 3, es el Dios del juicio. Entonces, en el siguiente párrafo, porque el proceso de purificación ocurre en un tiempo de juicio. Y luego en el siguiente párrafo ella dice esto: cuando el Mesías prometido estaba a punto de aparecer, el mensajero del precursor de Cristo era: arrepiéntanse, publicanos y pecadores, arrepiéntanse, fariseos y saduceos, porque el reino de los cielos se ha acercado hoy, en el espíritu y poder de Elías. Elías y de Juan el Bautista, mensajeros del nombramiento de Dios. Ahora ella acaba de comparar hoy, diciendo que los mensajeros que han sido nombrados por Dios hoy, que ella acaba de comparar con Elías y Juan el Bautista, en el contexto de responder a la pregunta: ¿dónde está el Dios del juicio? Y llevándonos a Malaquías para explicarlo. Ella dice:
Hoy, en el espíritu y el poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros del nombramiento de Dios están llamando la atención de un mundo destinado al juicio. Eso se conecta con toda la pregunta que se planteó hace 2 párrafos. La pregunta burlona: ¿dónde está el Dios del juicio? Bueno, hay mensajeros del nombramiento de Dios que se levantan al final del mundo, que van a cumplir con la purificación del santuario. Ellos van a participar en la obra de Cristo para cumplir con eso. Él es el refinador y purificador, y van a llamar al mundo. Para tener en cuenta eso, se dirigen al juicio. Los mensajeros del nombramiento de Dios están llamando la atención de un mundo destinado al juicio. ¿Y cuál es este resumen de a qué están llamando al mundo? Están llamando la atención de un mundo destinado al juicio hacia los solemnes eventos que tendrán lugar en conexión con las horas finales de la probation y la aparición de Cristo. Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto cada hombre será juzgado por las obras realizadas en el cuerpo. Ha llegado la hora del juicio de Dios. Y sobre los miembros de su iglesia en la tierra recae la solemne responsabilidad de advertir a aquellos que están, por así decirlo, al borde de la ruina eterna. A cada ser humano en el vasto mundo que preste atención, deben quedar claros los principios en juego en la gran controversia que se libra, principios de los cuales depende el destino de toda la humanidad. Ahora, hermanos y hermanas, el mensaje que logra la purificación del templo es una espada de doble filo. Son los mensajes del primer y segundo ángel. Y Dios va a levantar hombres de su designación al final del mundo que van a identificar el juicio. Ha llegado y lo van a hacer identificando los eventos relacionados con el cierre de la gracia. Si afirmas ser un mensajero en el adventismo y no entiendes los últimos 6 versículos de Daniel 11, ni los eventos relacionados con el cierre de la gracia, no eres un mensajero de la designación de Dios. Punto. El mensaje, el primer filo de la espada, involucra los eventos relacionados con el cierre de la gracia. Y los eventos relacionados con el cierre de la gracia son los últimos 6 versículos de Daniel 11. Observa lo que dijo la hermana White. Eventos relacionados, gran controversia. 594. Los eventos relacionados con el cierre de la gracia y el trabajo de preparación para el tiempo de angustia están presentados, pero multitudes en el adventismo no tienen más comprensión de estas verdades importantes que si nunca hubieran sido reveladas. Satanás observa para arrebatar cada impresión que los haría sabios para la salvación. Estos eventos relacionados con el cierre de la gracia son salvacionales. Satanás observa para arrebatar cada impresión que los haría sabios para la salvación, y el tiempo de angustia los encontrará desprevenidos. Cuando Dios envía al hombre advertencias tan importantes que se representan como proclamaciones por ángeles santos volando en medio del cielo, y luego encuentras a hombres como Eugene Pruitt diciendo, bueno, mira, justo ahí ya acaba de definir los eventos del cierre de la gracia, Apocalipsis 14. Y lo que estos hombres diciendo sobre los últimos 6 versículos de Daniel 11, basando afirmación, esa es solo tu débil comprensión de la palabra de Dios, hermano. Los eventos relacionados con el cierre de la gracia se identifican en los últimos 6 versículos de Daniel 11, y Apocalipsis 14 está identificando mensajes. ¿Dónde ves eventos en Apocalipsis 14? ¿Ves mensajes? Cuando Dios envía a los hombres advertencias tan importantes que se representan como proclamadas por ángeles santos volando en medio del cielo, Él requiere que cada persona dotada de poderes de razonamiento preste atención al mensaje. Los temibles juicios denunciados contra la adoración de la bestia y su imagen deberían llevar a todos a un estudio diligente de las profecías para aprender qué es la marca de la bestia y cómo evitar recibirla. Pero las masas de personas en el adventismo, las masas de las personas desvían sus oídos de escuchar la verdad y se vuelven a fábulas. El apóstol Pablo declaró, mirando hacia los últimos días, que llegará el momento en que no soportarán la sana doctrina. Ese tiempo ha llegado por completo.
Las multitudes no quieren la verdad bíblica porque interfiere con el deseo del corazón pecador y amante del mundo, y Satanás proporciona las decepciones que ellos aman, pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que mantendrá la Biblia y solo la Biblia como el estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas, las opiniones de hombres eruditos, las deducciones de la ciencia, los credos o decisiones de los consejos eclesiásticos, tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan la voz de la mayoría. Puedes simplemente tomar pequeños fragmentos de la palabra de Dios y enfocarte en ellos y aprender mucho. Si quisieras, toma el mensaje que estamos compartiendo aquí. Si quisieras tomar ese mensaje, se puede identificar de muchas maneras. Si quieres llamarlo el 25-20, está bien. Si quieres llamarlo los últimos 6 versículos de Daniel 11 o Daniel 11, está bien. Cualquier forma en que quieras expresar ese mensaje, busca web sobre eso y encontrarás que la voz de la mayoría se opone a este mensaje. Y encontrarás que los hombres eruditos en el adventismo son la clara mayoría. Y encontrarás que los consejos eclesiásticos están excluyendo a la minoría por este mensaje. Pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que mantendrá la Biblia y solo la Biblia como el estándar de todas las doctrinas y la base de todas las reformas, las opiniones de hombres eruditos, las deducciones de la ciencia, los credos o decisiones de los consejos eclesiásticos, tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan la voz de la mayoría. Ninguno, ni todos estos deberían ser considerados como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, deberíamos exigir una prueba clara. Así dice el Señor en su apoyo. Satanás está constantemente esforzándose por atraer la atención hacia el hombre en lugar de hacia Dios. Él lleva a las personas a mirar a los obispos, a los pastores, a los profesores de teología como sus guías, en lugar de buscar las escrituras para aprender su deber por sí mismos. Entonces, al controlar las mentes de estos líderes, puede influir en las multitudes según su voluntad. Ahora, ¿quiénes son las multitudes en el contexto de este pasaje? El primer párrafo. Ella dice que los eventos relacionados con el cierre de la probation y el trabajo de preparación para el tiempo de tribulación están claramente presentados. Que los cierres relacionados con el tiempo de gracia y el trabajo de preparación para el tiempo de la tribulación están claramente representados. Pero las multitudes no tienen más comprensión de estas verdades importantes porque han estado siguiendo a los teólogos, a los pastores y a los obispos. No quieren hacerlo. Tómate el tiempo para investigar el mensaje de juicio, que es el primer filo de la espada de doble filo que el Señor trae a su pueblo para purificar a los hijos de Leví en cumplimiento de Malaquías 3. Una clase está en la mayoría siguiendo a los teólogos y a los pastores, y una clase es una minoría. Eso está dando un testimonio vivo de validez de este mensaje. Los escritos tempranos, página 229, dicen que con temor William Miller comenzó a revelar al pueblo los misterios del reino de Dios, llevando a sus oyentes a través de las profecías La cita que nombró anteriormente es primeros escritos. hasta la segunda venida de Cristo. Con cada esfuerzo, él ganó fuerza. Así como Juan el Bautista anunció la primera venida de Jesús para preparar el camino para su llegada, William Miller y aquellos que se unieron a él proclamaron la segunda venida del Hijo de Dios. Miller es un ejemplo típico por Juan. Así que, ¿qué presentó Miller? Gran controversia 310. Era Conflicto de los siglos 310. necesario que los hombres fueran despertados a su peligro, que se les animara a prepararse para los solemnes eventos relacionados con el cierre de la gracia. Miller, el primer filo de la espada en su historia, el primer mensaje del ángel en su historia, el Elías, el Juan, el Bautista, él presentó los eventos relacionados con el cierre de la gracia, así como lo harán los hombres al final.
Y los eventos relacionados con el cierre de la gracia son los eventos que conducen a Daniel 12:1, donde Miguel se levanta y se cierra la gracia humana. Son los últimos 6 versículos de Daniel 11. Pero Miller fue un tipo de Juan el Bautista. ¿Qué enseñó Juan el Bautista? Mateo 3:7. Pero cuando vio que los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo: oh generación de víboras, ¿quién les ha advertido que huyan de la ira venidera? El mensaje de Juan el Bautista fue: ¿quién os advirtió que huyáis de AD 70 y la destrucción de Jerusalén? ¿Y quién les advirtió? Les advirtió que huyeran del 70 después de Cristo. El libro de Daniel les advirtió. El capítulo 9 de Daniel fue el mensaje de advertencia. Que Jerusalén iba a ser destruida cuando se divorciara de Dios al final de los 490 años. El mensaje de Juan el Bautista era, según los judíos de su tiempo, sobre los eventos relacionados con el cierre de la gracia, basado en Daniel 9. Y el mensaje de William Miller presentaba los eventos relacionados con el cierre de la gracia, basado en Daniel 8:14, que se establece en Daniel 9. Estaban predicando el mismo mensaje. ¿No es curioso que cuando se cumple esta tercera historia aquí al final del mundo, que uno de los filos de la espada de doble filo que lleva a cabo la purificación del templo es el mensaje que confronta a hombres y mujeres con los eventos relacionados con el cierre de la gracia? Y gran controversia. 3.53. No lo leeré. Y conflicto de los siglos. 353. No lo leeré. Estamos familiarizados con eso. Estoy bastante seguro de que esto ya está en los libros en lo que respecta a esta serie. Lo leeré. Aquí es donde la hermana White une a William Miller y a Juan el Bautista. Esos mensajes, aquellos que proclaman esta advertencia, el mensaje en el momento adecuado, el mensaje correcto en el momento correcto. Pero como declararon los primeros discípulos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, basado en la profecía de Daniel 9. Mientras no lograron percibir que la muerte del Mesías estaba profetizada en las mismas escrituras, Miller y sus asociados predicaron un mensaje basado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, y no lograron ver eso. También había otros mensajes que se presentaron en Apocalipsis 14 que también debían ser dados antes de la venida del Mesías, del Señor. Así como los discípulos se equivocaron respecto al reino que se establecería al final de las 70 semanas, los adventistas también se equivocaron en relación con el evento para tener lugar al expirar los 2300 días. Miller y Juan el Bautista presentó el primer mensaje, que eran los eventos relacionados con el cierre de la gracia. Hombres designados por Dios serán levantados en los últimos días, que identifican los eventos relacionados con el cierre de la gracia para un mundo sujeto a juicio, y ellos estarán cumpliendo. ¿Caminarán en los pasos de Juan y Miller? Bien, ahora vamos a cambiar de tema. Identificar, poner en el registro qué son los ángeles de Apocalipsis 14, Apocalipsis Optishpe. Ahora ya hemos identificado más de una vez que el ángel de Apocalipsis 10 es Cristo. La hermana White dice que no es menos que Jesús Cristo. Pero, ¿cuál es la regla número 10 de Miller que hemos estado en las últimas presentaciones? Las figuras tienen múltiples significados, así que en Bosquejos de Vida, página 429, dice: he tenido oportunidades preciosas para obtener una experiencia. He tenido una experiencia con los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Los ángeles son representados como volando en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de advertencia y teniendo una relación directa con las personas que viven en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie escucha la voz de estos ángeles porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 simbolizan la obra del pueblo de Dios. Nota, 1888, materiales, página 926. Juan vio a otro ángel descender del cielo. Este es el ángel de Apocalipsis 18 que tenía gran poder, y toda la tierra fue iluminada con su gloria.
Ese trabajo es la voz del pueblo proclamando un mensaje de advertencia al mundo. Así que estos ángeles simbolizan la obra que el pueblo de Dios está realizando. Algunos de estos conceptos aquí solo los voy a señalar porque ya hemos leído estas citas, pero quiero recordarnos estas cosas. Mensajes seleccionados, libro 2, página 104. Estamos tratando Mensajes selectos, tomo 2, página 104. Estamos tratando con los mensajes de los tres ángeles, que representan un trabajo triple que realiza el pueblo de Dios. El mensaje del primer y segundo ángel conduce al tercero, y el tercero es donde se cierra la puerta. Este es el trabajo del Espíritu Santo, para convencer de pecado el mensaje del primer ángel, justicia, el mensaje del segundo ángel, y juicio que vendrá, el mensaje del tercer ángel. Este es el mensaje del santuario, el atrio, el pecado, el lugar santo, la justicia, el lugar santísimo, el juicio. Donde quiera que mires, son estos tres pasos, proceso de tres pasos. Ese es el Evangelio eterno. Y en Mensajes Seleccionados, libro 2, página 104, dice que los mensajes del primer y segundo ángel fueron dados en 1843 y 1844, y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero los tres mensajes aún deben ser proclamados. No puede haber un tercero sin un primero y un segundo, nunca lo olvides. Si ves un mensaje del tercer ángel marcado en la historia, te dice, incluso si no lo aborda específicamente, que los dos primeros mensajes han precedido y lo han llevado a eso. Están ahí, no tienen que estar marcados cada vez. Si ves el tercer mensaje, sabes que ha sido precedido por un primero y un segundo. Y sabes, si ves el segundo mensaje que ha sido precedido por el primero y que va a ser seguido por el tercero. Y no, en Mensajes Seleccionados, libro 2, página 118, ella dice que los mensajes del primer, segundo y tercer ángel están todos interconectados. mensajes selectos, tomo 2. Y los mensajes están todos. No puede haber un tercero sin un primero y un segundo porque están interconectados. Comentario Adventista 950. El Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Él está a punto de castigar a los cuerpos religiosos por el rechazo de la luz y la verdad que se les ha dado. Vaya, los cuerpos religiosos que han recibido luz están a punto de ser rechazados. El gran mensaje, ahora nota, combinando los mensajes del primer, segundo y tercer ángel que se darán al mundo, esta es la carga de nuestro trabajo. Estos mensajes están conectados, están combinados, están vinculados. Evangelismo 6:13 nos dice que estos mensajes son mensajes de prueba y muchos están haciendo lo mismo hoy en 1897 porque no han tenido una experiencia en los mensajes de prueba comprendidos en los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Son mensajes de prueba. Estos mensajes deben ser repetidos. Los mensajes del primer, segundo y tercer ángel deben ser repetidos. Revisando a Harold. 31 de octubre de 1899. Se cumplieron en la historia de los mileritas, pero no perfectamente. Y se cumplen de nuevo al final del mundo. ¿Por qué digo que no perfectamente? Porque si tienes un primero, va a ser seguido por un segundo y un tercero. Si tienes un tercero, va a ser precedido por un primero y un segundo. Si tienes un segundo, va a ser precedido por un primero y seguido por un tercero. Están conectados. Y se cumplió en la historia de los mileritas. Y nota lo que dice sobre la historia de los mileritas en Greg Connor, versículo 379. La Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás trabajará con todo poder y señales y maravillas engañosas, y con toda decepción de injusticia, y aquellos que no reciban el amor de la verdad para que puedan ser salvos, serán dejados para recibir una fuerte ilusión, para que crean en una mentira. No será hasta que se alcance esta condición. No será hasta que el adventismo está recibiendo la fuerte ilusión porque han rechazado el amor del verdadero. No será hasta que se alcance esta condición y la unión de la iglesia y el Estado con el mundo se haya completado en toda la cristiandad, que la caída de Babilonia estará completa, el cambio es progresivo y que el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8, el mensaje del segundo ángel, aún está en el futuro.
fue un cumplimiento imperfecto del mensaje del segundo ángel en la historia milerita. Por lo tanto, fue un cumplimiento imperfecto del mensaje del primer ángel. Y por lo tanto, fue un cumplimiento imperfecto del mensaje del tercer ángel en esta historia. Porque están conectados, no puedes separarlos. Y el cumplimiento perfecto de los mensajes de los tres ángeles será al final del mundo. El siguiente que hemos leído, antes de los materiales de 1888. Ya casi terminamos aquí. Solo, aguanta. Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar. En la línea de la profecía, y su trabajo no se cerrará hasta el final de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y segundo ángel siguen siendo verdad para este tiempo y deben ir en paralelo con lo que sigue. Esta es la historia de los mensajes del primer y segundo ángel, pero la historia del Apocalipsis 18 es para paralelizar esa historia. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí. Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Signs of the Times, 2 de junio de 1898, lo dice de manera muy clara. Dice, la única evidencia que el mundo tiene que el pueblo de Dios cree en su palabra es verlos practicándola y siguiendo el ejemplo de Cristo. Y ejemplo de Cristo es que cuando fue al desierto tuvo 3 pruebas. Aquí. Él está presentando el ejemplo del proceso de prueba cuando está en el desierto. Ese es el ejemplo. Ya hemos mirado esto. También hemos mirado a Pedro. Cuenta lecciones sobre el objeto de Cristo, página 152. Para cada una de las clases representadas por el fariseo y el publicano. Lecciones objetivas de Cristo, página 152. Hay una lección en la historia del apóstol Pedro. Y cuando el apóstol Pedro estaba representando al fariseo, ¿cuántas pruebas tuvo? 3. Cuando estaba representando al publicano, ¿cuántas pruebas? 3. ¿Cuántas pruebas tuvo Cristo? 3. ¿Cuántas pruebas vamos a tener tú y yo si Cristo es nuestro ejemplo? 3. Bien, estamos en el punto ahora donde podemos ir a la pizarra y llevar esto a una conclusión. Esto es lo que estamos diciendo. Esta es la limpieza de los 2 templos. Ayer tratamos el hecho de que hubo 2 limpiezas del templo en la época de Cristo y la hermana White dice que esto se repetirá al final del mundo. Y trajimos la línea de la limpieza del primer templo sobre la línea de la limpieza del segundo templo para identificar los hitos proféticos, las características proféticas de las limpiezas del templo. Y estamos diciendo que en la historia de los mileritas, de acuerdo con esta enseñanza, hubo 2 limpiezas del templo. Así que la primera limpieza del templo comienza cuando un mensaje, el mensaje de los milleritas, es empoderado. Ahora va a poner a prueba a esta generación. Aquí mismo está la prueba número 1 para los milleritas. ¿Quién se hace la prueba primero? En esta historia son los protestantes. ¿Por qué? ¿Por qué son los protestantes los primeros en ser probados? Porque la Biblia dice que el juicio comienza en la casa de Dios. Y en esa historia los protestantes eran la casa de Dios. Los milleritas eran la casa de Dios. Los milleritas eran un grupo de personas que iban a ser sacadas del movimiento protestante y convertidas en el Israel moderno. Ahora, primera prueba, proceso para los protestantes, comienza cuando se confirma el principio del año día, cuando el Islam es restringido. Entonces, tienen un visual. ¿Vas a ver un visual? Es una de las características de la segunda prueba. Ahora, la tercera prueba es donde se cierra la puerta. Una ilustración fácil de esto es Noé. La tercera prueba para Noé. Aquí es donde se cerró la puerta del arca. Y la prueba que precedió al cierre de la puerta fue la entrada de los animales al arca. Y los antediluvianos, esa fue su última prueba. Ver a esos animales subiendo al arca y entender que eso les estaba diciendo, si estaban dispuestos a verlo, que la puerta estaba a punto de cerrarse. La segunda prueba es una prueba visual. Está bien, y hay, al menos, son más de 10 lugares donde Elena White dice que Daniel. El capítulo 3 es la historia de la ley del domingo. Y en el capítulo 3 de Daniel, la ley del domingo es cuando Nabucodonosor ordena a todos que se inclinen y adoren esa imagen de oro.
Pero antes de la ley del domingo, antes de que se les ordene adorar, antes de que se les ordene inclinarse, los hebreos en la llanura de Dura pasaron tiempo construyendo esa estatua. Pasaron tiempo practicando la música que iba a sonar cuando se diera la orden. Tenían una advertencia visual de que la puerta estaba a punto de cerrarse. Y en la historia de los milleritas, este mensaje, el mensaje del primer ángel, está fortalecido. Comienza a poner a prueba a los protestantes. Y en esta historia entra el gráfico de 1843, una prueba visual. Y ya hemos leído en esta serie cómo William Miller describe que una vez que eliminó el SI de sus presentaciones para estar de acuerdo con este gráfico, las puertas protestantes comenzaron a cerrarse, sus puertas se cerraron justo aquí. Ahora, en esta historia también hay un mensaje. Después de que se cerró la primera puerta, y por supuesto, hemos mencionado la declaración donde los protestantes cerraron sus puertas justo aquí. La primera, la purificación del templo está completa. Ahora, la segunda purificación del templo va a comenzar, posee las mismas dinámicas. Comienza en la primera decepción. Ellos pensaban que el Señor regresaría en 1843, pero estaban equivocados. Primera decepción, el Señor retiró su mano de este gráfico y luego vieron que la misma evidencia que los había llevado a predecir 1843 para la conclusión de los 2520 y los 2300 entonces fueron vistos, hermano, entonces se vio que identificaba 1844. Así que tenían un mensaje, pero el fervor de su movimiento había sido removido. No hasta que el mensaje esté empoderado, se va a repetir este proceso de prueba y se empodera en el grito de medianoche. Ahora, hay un tiempo en esta historia aquí. Se empodera en el clamor de medianoche. Ahora hay un tiempo en esta historia aquí. Lo sé, no estoy tratando de ser deshonesto, solo estoy tratando de mostrar las dinámicas. Ahora hay un mensaje aquí. Este mensaje fue el mensaje del primer ángel. Este mensaje es el mensaje de 1844. Ahora ven, 1844. Pero este mensaje es empoderado por el grito de medianoche que les permite identificar octubre. Por el clamor de medianoche que les permite identificar octubre 22. Entonces, 22. Entonces, hermanos y hermanas, el proceso de prueba es la primera prueba ahora para los milleritas. ¿Verdad? Nota que fue un mensaje empoderado el que comienza la primera prueba. Luego hay un visual que marca el segundo y luego se cierra una puerta. Ahora hay un mensaje. Este mensaje es el 22 de octubre de 1844. Es cuando se empodera, es el mensaje de 1844. ¿Y qué ha hecho el Señor con esto? Él ha cumplido la purificación de Malaquías. Él ha producido una ofrenda. Entonces, habrá una ofrenda como en los días de antaño. El movimiento del grito de medianoche es la ofrenda. el movimiento del clamor de medianoche es la ofrenda. Es la manifestación visual. El pueblo ha sido purificado. Hacen una ofrenda al Señor que conduce a la puerta cerrada del 22 de octubre. 1844. Esta historia está prefigurando esta historia. 1844. Esta historia está prefigurando esta historia. Hemos leído una cita aquí. De hecho, una hermana, una amiga, ella tenía un problema con esta enseñanza al principio y le envié correos electrónicos para justificar por qué lo dije y nunca volví a saber de ella. Así que supongo que si estás viendo eso lo entiendes. Ella dice, creo que te equivocas cuando dices eso. Las dos ofrendas de los panes de onda que Las dos ofrendas de los panes mecidos que el grano era representando a Cristo, que el pan representaba a Cristo, porque esas eran ofrendas de carne. En sus citas estaba, ya sabes, que Cristo es el grano, Él es la semilla, y que tiene que caer en la tierra y morir para poder producir fruto, porque ella no estaba viendo la
muerte conectada con el pan de onda. Así que El pan mecido. le envié algunos correos electrónicos a lo largo de este principio. Todas las ofrendas apuntan a Cristo y a su ofrenda. ¿Cuál fue su ofrenda? Fue la cruz. Esta es la ofrenda que se hace en la historia millerita, el grito de medianoche. Este Es la ofrenda que se hace en la historia milerita, el clamor de medianoche. es Malaquías 3, versículo 4. Esta es la ofrenda y la justicia y ha sido prefigurada por la cruz. ¿Y qué sabemos sobre la cruz? Si yo soy levantado, atraeré a todos los hombres hacia mí. Esto es un visual. Esta es la segunda prueba aquí, justo aquí. Este es el primero debido a la historia. Podría causarte un pequeño problema con la estructura que hice aquí. Esta es la segunda para esta historia. Comienza con el grito de medianoche. Es el primero y conduce a la puerta cerrada. En nuestra historia, tenemos el tercer mensaje que viene a través de la historia y está empoderado. Justo donde esto está empoderado, cuando el Islam está restringido, y cuando el Islam está restringido en esta historia, está confirmando las reglas del estudio profético que los milleritas estaban utilizando, reglas que han estado bajo la misma letra al final del mundo. Y esta es la evidencia de que el Islam fue restringido nuevamente. Y este hecho, que la restricción del Islam aquí y la restricción del Islam aquí, marca cuando el ángel desciende, identifica el empoderamiento de este mensaje, identifica el comienzo del proceso de prueba, no para los protestantes, porque el juicio comienza con la casa de Dios. Este es el proceso de prueba para el adventismo. Adventista del séptimo día, pero van a tener una prueba visual para su segunda prueba. Este es el regreso a los fundamentos. Esta es la prueba visual. Estas son las dos tablas que han sido prefiguradas por las dos tablas de los 10 mandamientos. Y la profecía bíblica dice que es el espíritu del anticristo el que busca cambiar cualquier cosa. En estas tablas. El proceso de prueba, la segunda prueba aquí, concluye con la ley del domingo. Una vez más, la actividad de los protestantes, Aquí está la tercera prueba para el adventismo. La puerta se cierra para el adventismo con la ley del domingo. Y al hacerlo, ¿qué hace? Separa el trigo de la cizaña. Está bien, esta es la purificación del templo aquí. Cristo está limpiando el templo aquí. Al concluir la limpieza del templo, ¿qué sucede? Hay una ofrenda elevada. ¿Quién se levanta aquí con la ley del domingo? Un estandarte. Pero hay un mensaje aquí. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Es el mensaje de los gráficos de la historia millerita? No, es el mensaje del sábado y el domingo, que ahora está empoderado. ¿Por qué? Una prueba visual, una ofrenda, un estandarte que se levanta. Segunda prueba. Una manifestación de una ofrenda justa. Segunda prueba. Ahora tienes que recordar, cuando llegas a la ley del domingo, los tres mensajes están combinados. Suceden muy rápido, casi simultáneamente. El mensaje de la ley del domingo está empoderado con la plena efusión del Espíritu Santo, el gran clamor prefigurado por el clamor de medianoche. Hay una ofrenda elevada, una ofrenda justa que se ha desarrollado a partir de esta limpieza del templo y se convierte en la prueba visual para Babilonia moderna. Y ahora Cristo, el refinador, el purificador, el mensajero del pacto, Él está purificando. El segundo templo en esta historia. Y concluye cuando se cierra la puerta. Así que cuando se trata de estas líneas en Apocalipsis 18, enséñate. Más de una cosa. Enseñan la línea de juicio. A grandes rasgos,
Comienzo del juicio, el final del juicio. Pero simultáneamente enseñan dos limpiezas del templo en ambas historias. Y el juicio siempre comienza con la casa de Dios. Protestantes, mileritas, adventistas del séptimo día, Babilonia moderna, las ovejas de Dios, sus otras ovejas. Pero siempre es un proceso de prueba de tres partes. Siempre comienza cuando un mensaje es empoderado, seguido de una prueba visual que lleva a una puerta cerrada. Y debes ver esto en orden para dar seguimiento a algunas verdades que vamos a abordar ahora, que una vez más tipifican estos gráficos en la historia sagrada. Oremos. Padre Celestial, estamos asombrados de que podemos ver que ahora estás haciendo una obra entre tu pueblo, produciendo dos clases de adoradores. Vemos que lo haces con un mensaje de dos partes, un mensaje de los eventos relacionados con el cierre de la probation, seguido de un mensaje donde infundes tu espíritu en los huesos muertos y secos. Queremos estar entre aquellos que reciben de este espíritu, los huesos muertos y secos, y queremos estar entre aquellos que son los mensajeros designados que llevan esta verdad primero a tu pueblo y luego al mundo. Te pedimos que permitas que esto suceda en cada una de nuestras vidas y que reveles las cosas en nuestras vidas que deben ser dejadas de lado y cambiadas para que esto se logre. Continuamos orando por el trabajo que estamos haciendo en la grabación de estos DVDs y la transmisión en vivo de estas presentaciones y pedimos que pongas tu bendición sobre esos trabajos. Te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.